Bien, entonces un breve resumen. Aquí tenemos el marco de referencia que va a ser el marco de referencia del control. Y déjenme aquí activar el marcador. Y tenemos el marco de referencia del centro de masa del dron. Entonces ustedes lo ven aquí en esta caricatura. Este eje de aquí pues más o menos sería este eje así. Y el otro eje pues sería el otro eje así. Y aquí tenemos el sistema de coordenadas. Entonces lo que queremos ver es cuando yo muevo estas palanquitas de aquí o esta de acá, ya sea para acá o para acá, etcétera, para arriba, lo que vamos a estar haciendo es estamos moviendo el sistema de coordenadas del dron, ya sea con esta rotación para acá o bien con esta rotación para acá que le llaman pitch, o bien rotamos sobre este eje que va a ser una rotación llamada roll, o bien rotamos sobre este eje, ¿no? Que se le llama una rotación tipo yaw. En fin, entonces queremos ver cómo hay una conexión entre el marco de referencia o bien lo que ve el control y o lo que ve el dron respecto al sistema de coordenadas del control. Bien, entonces les decía que el cambio de base lo pueden obtener con esta matriz y pues haciendo ahí las operaciones de fila por columna tenemos que la componente X o las coordenadas del centro de masa del dron en términos de la base fija que es del control remoto pues son estas de aquí. Y bien, entonces pues cada vez que se mueva el sistema, o sea el droncito, cada vez que rote pues va a generar energía, ¿no? Y esa energía, pues la energía cinética total es una parte traslacional y una parte rotacional. La traslacional pues se puede calcular con esta expresión y la rotacional con esta expresión. Entonces V pues es la derivada de la posición respecto al tiempo, ¿no? Entonces el desafío es calcular estas derivadas de aquí. Entonces ya que tenemos por ejemplo la componente X, pues la derivada es algo trivial. Aquí como tenemos un producto, pues aplicamos la regla del producto de derivación. Entonces la derivada del coseno pues es el menos seno por el coseno de teta por la derivada de este ángulo, ¿verdad? Y la derivada del coseno de teta pues es el menos seno de teta, entonces me quedaría así por la derivada de este ángulo, ¿verdad? Recuerden que como estos ángulos son los ángulos de rotación, pues van a estarse moviendo, entonces dependen del tiempo y por eso se derivan. Entonces aquí tengo la componente X. Ahora para la componente Y, pues aquí tengo un producto de tres funciones, hay que aplicar nuevamente la regla del producto, entonces la derivada del coseno pues es el menos seno por la derivada de phi, ahí está. La derivada del seno es el coseno, entonces aquí me quedaría coseno de teta, seno de phi por la derivada de teta, por regla de la cadena. Y la derivada del seno pues es el coseno, entonces me quedaría coseno de phi, seno de teta, coseno de psi por la derivada de psi. Acá tengo un producto, pues aplico regla del producto, entonces la derivada del seno es el coseno, entonces me quedaría así por la derivada de psi, y la derivada del coseno es menos seno, con este menos me da más, entonces me quedaría más seno de psi, seno de phi por la derivada de phi. Y bien, esta es la componente y en términos de la base del control, ¿no? Ok, entonces ya no me falta la componente z, pues aplico un procedimiento similar, entonces esta me quedaría menos s psi, c teta, c phi, la derivada de psi, más c psi, coseno teta, coseno phi por la derivada de teta, y menos coseno psi, seno teta, seno phi por la derivada de phi. Y me falta derivar esto, que también es un producto, entonces me quedaría esto más el coseno de psi, seno phi por psi punto, que es la derivada, el término de más seno phi, coseno phi por phi punto, y esta es la componente z. Entonces recuerden, ¿no? Estamos manejando notación compacta, donde esta phi punto pues no es otra cosa más que la derivada de phi. Si respecto al tiempo, esta phi punto pues es la derivada de phi respecto al tiempo, y teta punto pues es la derivada de teta respecto al tiempo. Y son velocidades angulares.
O sea, si ustedes regresan nuevamente a la caricatura que teníamos, o al diagrama esquemático, pues sería que tanto se está moviendo este eje, en el caso de yaw, la rotación yaw, y eso no es otra cosa más que si ustedes están moviendo el control para arriba o para abajo, con qué velocidad angular está respondiendo el droncito, ¿no? Bien, esto lo podemos poner en notación compacta. Vamos a llamar, por ejemplo, a esta componente, le vamos a llamar Vx, en términos de x, así, un superíndice, en fin, a esta componente, toda esta la podemos llamar Vy, o sea, la componente de la velocidad, o sea, la componente de la velocidad en x, pero en términos en dirección y, ¿no? Y pues a todo este término de acá, pues le podemos llamar la componente Vz, ¿no? Entonces todo esto lo podemos compactar así. La componente de la velocidad en x, que sería la derivada de Rx respecto al tiempo, pues sería este término de aquí, xx por x, más la siguiente componente, Vy, y la otra componente, Vz, z. Y noten que esto lo podemos escribir en notación vectorial. Simplemente me quedaría Vxx, Vyy, Vzz multiplicado por x, y, z. En fin, entonces podemos compactar. ¿Para qué es importante esto? Pues bueno, cuando uno ya hace el sistema de control, pues es más fácil trabajar con notación compacta que con toda esta notación que tenemos aquí. Bien, entonces un procedimiento similar pues lo pueden obtener, aquí es, perdón, esta es la derivada de y respecto al tiempo. Aquí esta expresión está mal, ustedes chequen cuánto vale y, y pues sacando la derivada, así como un procedimiento similar anterior, pues me queda este chorizo. Por ejemplo, este término le puedo llamar la derivada de Vy, la componente x. A este término, por este término le puedo llamar la componente Vy, pero en términos de y. Entonces, para que no se confunda con la otra expresión, pues le pongo una barrita. Y a todo este término lo puedo llamar la componente Vy en la coordenada z. Entonces, todo esto lo puedo escribir como en forma vectorial, Vyx más Vy más Vyz por x, y, z. En fin. Bien, entonces ahí está la siguiente componente. Pues ya les ayudé aquí con dos componentes. Esta de aquí, la componente de la velocidad en x, y la componente de la velocidad en y. Entonces, pues ya nada más les quedaría de desafío a ustedes obtener la componente de la velocidad en z, ¿no? Y bien, ya después, por lo pronto obtengan esta componente. Ya después vamos a ver cómo nos queda esta expresión, que es un poquito más compleja, porque va a salir una expresión muy grande, pero esta expresión la vamos a poder compactar en notación matricial, y vamos a hacer unas pequeñas simulaciones, o sea, numéricas, para ver si concuerda con qué tanto movemos el control y qué tanta respuesta tiene, o qué respuesta se espera que tenga el clon. Bien, entonces espero hayan entendido. Ya pues ya nada más les queda aquí calcular la componente de la velocidad en z, que pues ya son derivadas un poquito más simples, y en fin, pues es todo. Va, saludos.